Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El Kremlin invierte y mucho en una guerra híbrida en la que la influencia rusa busca expandirse desde Mali hasta la República Centroafricana, pasando por Bolivia y Argentina. Es lo que muestra una investigación de un consorcio internacional de medios que tuvo acceso a documentos sensibles que ponen en evidencia cómo un aparato financiado por el FSB, los servicios secretos rusos, opera para manipular la opinión. Cómo la compañía, como se hace llamar, ha logrado operar en 3 continentes para afianzar los intereses de Moscú en el mundo, se lo preguntamos a Sofía Álvarez Jurado, periodista en Forbidden Stories, miembro de este consorcio aquí en Francia. Buenos días, Sofía. Buenos días, Florencia, muchas gracias. Efectivamente, así es. Tengo que retrotraerme un poco para contestarte esta pregunta. ¿Qué es lo que hacemos en Forbidden Stories? Somos una red internacional de periodistas que continúa el trabajo de reporteros, de periodistas, compañeros silenciados alrededor del mundo. Entonces, en 2024 llegamos al caso de Efrem Yalike, que es un periodista de República Centroafricana que había sido captado por la compañía para publicar este tipo de artículos para ellos, es decir, artículos afines con los intereses de Rusia en la región, en República Centroafricana y en otros países de África. Tras años trabajando para ellos, Yalike decide muy valientemente romper vínculos, exiliarse, y su testimonio acaba siendo central para nuestra primera investigación, Propaganda Machine, la máquina de la propaganda. ¿Por qué estamos aún hablando de esto en 2025? ¿Por qué incluso ha vuelto Hay nuevas revelaciones con más fuerza? Claro. El medio panafricano The Continent recibe ahora una serie de documentos internos, son en torno a 1.400 documentos. ¿En ruso? Exacto, en ruso, de la compañía, que revelan muchas novedades, revelan este tipo de esquema que ya se había detectado en muchos países africanos, como República Centroafricana. Ahora revelan que esto se expande, que trabaja en África, que se expande a otros continentes y que llega también a América Latina. Y que esa es la gran novedad de esta investigación, la penetración latinoamericana de esta compañía. Es una red tentacular, son más de 90 personas que recorren estos 3 continentes, porque hablamos de este periodista que hace artículos, pero también hay gente que físicamente se desplaza y que trabaja en este sistema de influencia. Va muchísimo más allá del lobby. ¿Por qué es innovador este sistema? Claro, no podemos hablar de esto como una campaña de influencia o un lobby tradicional, porque tiene distintos elementos muy característicos. Uno de ellos es la influencia política, desde luego. Otro es la desinformación, que es un gran pilar y es el pilar que se lleva una mayor parte del presupuesto, de acuerdo a los documentos internos. Y la última es un trabajo muy estrecho con los servicios de seguridad rusos, porque la compañía en sus inicios pues es fundada por la misma persona que el grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que fallece en la explosión de su avión privado en 2023. Brazo armado, digamos, de esta política rusa, geopolítica rusa. Exactamente. Pero, claro, cuando Prigozhin muere, es el servicio de inteligencia exterior ruso el que asume la tutela de esta compañía. Entonces, claro, un lobby al uso pues no está dirigido, por así decirlo, ni está financiado por los servicios de inteligencia rusos, por supuesto. Usted hablaba de Latinoamérica y uno de los casos más potentes es lo que sucede en Argentina. La influencia de la compañía fue investigada por Diana Cariboni de Open Democracy y de Santiago O'Donnell de FiltraLeaks. Entonces, la compañía logró instalar un sistema de distribución de contenidos en medios digitales, redes sociales, entre junio y octubre del 2024 para amplificar malas noticias y mermar la imagen de Javier Milei. ¿Cómo funciona este sistema? Claro, es muy interesante porque estos artículos que la compañía quiere publicar no tienen necesariamente que mencionar a Rusia. Es algo, ellos lo que quieren es controlar el discurso público en el país, y a veces para alinear la política nacional con los intereses de Rusia no tiene que alabarse a Putin específicamente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en el caso de Argentina, lo que describen los documentos es una estrategia en torno a 3 ejes. Desincentivar el apoyo militar a Ucrania. El segundo Claro, es en ese momento Milei se posiciona muchísimo
en favor de Ucrania. Exacto. Es antes de este giro en U que hace él, ¿no? Cuando vuelve Trump a la Casa Blanca, en el que se alinea con los intereses de Washington, pero todo esto es antes de que suceda esto. Entonces, por una parte está eso, por otra parte está el dañar la reputación del propio Milei, y la tercera parte es incentivar, exacerbar las tensiones con Chile. Y hablan de un potencial conflicto militar. Que es totalmente falso. Totalmente falso. Y se publican en medios artículos que hablan de este supuesto artículo. Eso lo vemos de forma muy clara. Algo que analizó profundamente el consorcio es que aparece un registro de al menos 250 noticias, como decía, y artículos de opinión. Y eso está, presupuestado en $283,000. Y ese dinero todavía no queda muy claro cómo se distribuyó y si se distribuyó. Claro, así es. De nuevo, esto es muy importante que quede claro. Lo que reflejan nuestros artículos desde el principio es, primero, lo que dicen estos documentos. En estos documentos se ve de forma muy clara, hay unas tablas, ¿no?, presupuestadas en las que se ven los diferentes enlaces a los artículos, cuánto habría costado cada artículo, es decir, cuánto habrían pagado ellos, no se especifica nunca a quién. Sí, para difundirlos y para contratar a una tercera persona, no se sabe. Exactamente. Y la fecha de publicación, esto lo publicamos en los artículos, se pueden ver parte de estos extractos. Tenemos eso por una parte. Por otra parte, tenemos evidentemente el testimonio de las personas afectadas, de esos propios medios, a los que contactamos con todos mediante el método tradicional al uso de derecho a réplica, y luego logramos entrevistar a 15 personas. Hay mucho off the record, hay muchas cosas que no se pueden publicar, pero todos ellos negaron abiertamente haber recibido pagos de operativos rusos. Hubo únicamente 2 medios que admitieron haber recibido pagos de terceros por estos artículos, pero no de agentes rusos. Y en este caso, el consorcio no pudo verificar de forma independiente quiénes eran estas personas detrás de los pagos, pero lo que dijeron estos medios fue que eran hombres de negocios, empresarios que estaban preocupados por el estado de la industria en Argentina y que estaban preocupados por el hecho de que Milei en aquel entonces había ralentizado mucho la construcción pública, véase parado al completo. Estos 2 primeros puntos son muy importantes. También es muy importante el tercero, que también se refleja en el artículo, y es que en 2025, según fuentes a las que pudimos consultar, los propios círculos de poder rusos dentro del servicio de inteligencia se habrían planteado realizar una auditoría para ver dónde habría ido realmente este dinero. Porque son cifras muy, muy grandes. Estamos hablando de hasta $3.100 por un solo artículo en uno de los casos. O sea que el propio FSB no se entera dónde está yendo ese dinero. Lo que sí se estipuló es que hay nombres de periodistas falsos o que no existen en realidad esos periodistas y que eran los que firmaban ciertos artículos que funcionaron en este sistema de propaganda. Esta investigación ha causado muchísimo revuelo en Argentina, una reacción muy fuerte de la parte de Javier Milei, que está usando esta investigación para anular acreditaciones de periodistas diciendo que reciben dinero de Rusia. Se nota el impacto de estas investigaciones. Sí, somos conscientes de que ha tenido un gran impacto en Argentina, y a este respecto lo único que podemos decir nosotros es que lo único por lo que nosotros podemos responsabilizarnos es la publicación de este artículo. Este artículo que se ha trabajado en consorcio, que dice lo que dice. Verificado, archiverificado. Exactamente, pasado por 15.000 personas independientes que han trabajado en ello y que lo han verificado, y que incluye los testimonios de ambas partes, siempre. Y las cosas, más allá de incluir los 2 testimonios, las cosas que se han podido verificar y las que no. Yo creo que el interés público de publicar esta investigación era innegable. Creo que una operación de injerencia extranjera de este tipo sobre una nación soberana, me parece que creo que está totalmente justificado el haberlo publicado, y evidentemente en ningún momento esta investigación tenía como objetivo mermar la libertad de la prensa. Nosotros somos organizaciones que trabajan a favor de la libertad de la prensa y no en contra, y lamentablemente no nos podemos responsabilizar del uso partidista que se haga de la investigación o de alguno de los artículos una vez se hayan publicado. Eso no, claro. Y también reaccionó la embajada de Rusia en Buenos Aires negando, si lo digo muy rápido, negando la importancia de la compañía. Este
esta investigación también nos lleva a Bolivia, donde una de las figuras clave de la compañía viaja directamente a La Paz para atenuar los efectos del intento de autogolpe de Luis Arce al impulsar su reelección en 2025, lo que no prosperó al final. Pero lo que se ve en esta investigación es cómo físicamente no es solo una campaña en la que se escriben artículos, se difunden noticias falsas, hay consultores que vienen directamente a apoyar a un gobierno amigo. Exactamente. En Bolivia, de hecho, lo que vemos, lo que se describe en los documentos es una misión de 7 personas que aterrizan La Paz en julio de 2024, en un momento en el que el país, pues, acaba de vivir este intento de, golpe, autogolpe, hubo muchísimo debate al respecto, ¿no? Pero es una misión de estabilización, según se describe en los documentos. ¿Y en qué consistiría esta estabilización? En ayudar a Arce a volver a reapropiarse de la narrativa de este golpe de Estado, a, por así decirlo, a defenderse de las acusaciones que venían tanto de Evo Morales como del propio general al cargo del golpe de Estado. Claro, que decía que había sido Arce quien lo había, pues, por así decirlo, ordenado de llevar a cabo este golpe. La compañía llega para ayudar a estabilizar este gobierno y ayudar a Arce a defenderse de esas acusaciones, y vemos todo tipo de estrategias, desde el decir vamos a redactar los discursos de Arce y de otros altos miembros del gobierno en aquel entonces, hasta vamos a crear una unidad de comunicación dentro del ministerio para ayudarlos a, pues de nuevo, a afianzar estas narrativas y a mover el discurso hacia los campos de interés del gobierno. Lo describen como un gobierno afín a los intereses de Rusia. Y en ese momento recuerdo, claro, porque es justo antes de las elecciones de 2025, las generales, y dicen que un cambio de gobierno sería una amenaza para los intereses rusos, porque también en aquel momento aún no se sabía si Morales iba a poder concurrir a las elecciones y podría haber disputado la candidatura de Arce o no. Finalmente Arce decide no presentarse, no se presentó. Entonces no sabemos si hubiera tenido éxito o no, pero desde luego es muy impactante. Más allá de lo escandaloso del funcionamiento de la compañía y cómo está estructurado, algo que llama mucho la atención es que los periodistas que se encuentran en esta red, voluntariamente o involuntariamente, terminan ganando muchísimo más de lo que ganarían normalmente. Y eso nos dice algo de nuestra profesión. Yo, a título personal, creo que uno de los mayores enemigos de la libertad de prensa es la precariedad. Creo que se ve muy claro, por ejemplo, en el caso que está al origen, ¿no?, de la investigación de Forbidden, específicamente el caso de Yalique. En 2019, publicando 3 artículos para la compañía, ya ganaba más de su salario mensual de periodista. Entonces, no quiero decir que se justifique, evidentemente, pero ayuda mucho a entender y a ponerse en los zapatos de la persona que decide trabajar para ellos, ¿no? Porque, como repetíamos, estos artículos no tienen que ser artículos alabando a Putin o artículos diciendo que incentivando la guerra en Ucrania. A veces son simplemente, pues, artículos de tono patriótico. Hay muchas más sutilezas. Claro, exacto. Entramos en un terreno de grises que es muy complejo. Lo mismo en el caso de Argentina, estamos hablando de un país en el que, sin generalizar, pero hay casos en los que el salario de los periodistas no llega a $700 al mes. En general, eso es algo que vimos. Por un artículo, supuestamente, según lo que dice la compañía, se habrían llegado a pagar $3.100. Creo que, evidentemente... Eso habla por sí mismo. Sí, habla por sí mismo. Pues paguemos correctamente el periodismo para luchar contra la desinformación. Sofía Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado, periodista de Forbidden Stories. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.